Bienvenidos una vez más a Camachic. Buenos días, buenas tardes o buenas noches desde la hora que nos estén viendo y muchas gracias por estar sintonizando este programa nuevamente. El día de hoy tenemos dentro de las entrevistadas, dentro de este segmento de mentoría, sobre todo que queremos ayudarlos a darles mayores luces de cómo nos podemos desarrollar profesionalmente en diversos ámbitos. Para ello tenemos a María del Pilar Tello. María del Pilar Tello es analista política, y abogada y periodista por la Universidad Mayor de San Marcos y también es doctora en Derecho. Ha sido docente universitaria en la Universidad Nacional Federico Villarreal y en la Universidad San Martín de Porres. Ella fue presidenta del Instituto de Radio y Televisión Peruana y de Editora Perú. Ha sido directora de la Escuela de Ciencia Política en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Villarreal. Ha sido directora de la escuela donde yo he estudiado y también ha sido directora de la Escuela de Derecho en la Universidad Villarreal. Es columnista en el diario Correo y y en varios portales web. De hecho, ahí pueden encontrar sus artículos que son muy interesantes. Y también tiene una prolífica carrera con respecto al tema de escritura de libros. Tiene más de 15 libros escritos, tanto en temas de política y comunicación política. Para mencionar algunos, tenemos Dioses, Diablos y Fieras, Periodistas en el siglo XXI, El poder y las sombras, Hacia el equilibrio político-mediático, La industria de la conciencia, El poder de la sociedad y de los medios, y Ciberpolítica, Internet, poder y democracia. Ha sido mi profesora y de hecho no puedo estar más que feliz de tenerla a usted, profesora. Bienvenida a este espacio. Muchas gracias por aceptarnos la invitación. ¿Cómo está? Por supuesto que sí, cómo no. Mis alumnos son como mis hijos y nunca se van, siempre están conmigo. Así que, y quería agregar a la presentación que has hecho que después de que salí de Villarreal, entré a la Universidad Ricardo Palma, de la cual soy investigadora, he trabajado ya 2 libros y el número de libros que voy haciendo ha ascendido a 20 Wow. y ahora estoy justamente terminando un libro, estaba aquí en plena corrección. Uy. Sí, que tengo uno en prensa y uno por entregar. Y ahora soy profesora principal de la Facultad de Derecho de la Universidad Ricardo Palma y tengo a mi cargo la asignatura de Teoría del Estado. Ay, ay, ay. Bueno, nos hemos ganado con una premiera acá. Felicitaciones por el nuevo libro, también la gran prolífica carrera y qué gusto tenerla. Profesora, como le comentaba, nuestra idea es darle un espacio para los chicos que puedan aprender más de comunicación política y muchos quieren conocer un poco más de usted. Y también eso nos puede dar un poco de ideas de su trayectoria profesional y por qué, ¿no? Entonces, quizás empezando desde el inicio, ¿cómo fue que usted se inclinó por esto del periodismo, de la abogacía? ¿Cuáles fueron sus principales motivaciones al decidir estudiar estas carreras? Bueno, o periodismo que Bueno, empezó con ella, me parece. cuando yo salí de la Unidad Escolar General Prado, donde estudié mi secundaria, en ese tiempo no existían facultades de comunicación, ni tampoco escuelas de periodismo. El periodista se hacía en el oficio, no era académico, sino que a partir de una formación humanista uno accedía al periodismo. O sea, aprendías a escribir y en el camino ibas haciendo tu carrera para poder expresarte por escrito y ir capacitándote de una manera autodidacta en el periodismo. Esas fueron las glorias del periodismo nacional, han sido siempre autodidactas, se han formado por sí mismos hasta los años 60 o 70, en que Matilde Pérez Palacio hace la primera escuela de periodismo en la Universidad Católica. Y después comenzaron a surgir las escuelas o las facultades de comunicación con diversas especialidades, porque estas especialidades no solamente son periodismo, también es publicidad, también es cine, también es búsqueda de contenidos, edición de contenidos. Entonces, las escuelas de comunicación tienen una información sobre todo de procesamiento de datos, de procesamiento de la información.
Nosotros estamos ahora en plena transformación tecnológica, una revolución tecnológica que posiblemente sea una de las más intensas que ha tenido la humanidad, porque es una revolución totalizadora y se le llama sociedad de la información, porque desde hace 3 décadas tenemos este instrumento de la Internet que ha cambiado totalmente la comunicación, la elaboración de contenidos, los contactos entre la gente y poco a poco ha ido transformando nuestra realidad de una manera absolutamente extrema, al punto tal que incluso ahora en plena revolución tecnológica vamos detectando problemas y desafíos, como por ejemplo el de la desinformación, al que la humanidad en este momento todavía no puede enfrentar con eficacia. Me decías cómo me involucré en el periodismo desde que estuve en la secundaria. El diario El Comercio impulsó una asociación de periodistas escolares desde que yo estuve en cuarto y quinto de secundaria. Y desde allí, por supuesto, saltamos a los medios para hacer colaboraciones. Cuando yo estuve ya en la universidad, que ingresé a los 16 años, a los 17 hice mi primer artículo para una revista que se llamaba Callao, porque yo había estudiado en el Callao. Y poco a poco fui entrando en el tema de la escritura, pero sobre todo el tema de la opinión, que era lo que a mí me llamaba la atención en ese momento. Y avancé, no es, en ese tiempo no era como hoy, que hay tanta información que uno ni siquiera la puede asimilar ni procesar. Yo siempre les he dicho a mis alumnos que la información se convierte en conocimiento solamente si el individuo logra procesarla. Y si no, sigue siendo una información que forma parte del paisaje, pero que no llega a ser beneficiosa para tanto para el estudiante como para el profesional. Por eso hay que insistir en dos elementos que yo lo pongo como hipótesis de trabajo para cualquier tipo de profesión, más aún si vas a tener que ver con la comunicación. El primero es aprender a pensar. Yo siempre les he dicho cuál es el valor del pensamiento crítico, de que cada uno de ustedes se forme una opinión para poder expresarla. Mucha gente estudia, por ejemplo, oratoria, pero si tú no tienes nada acá, ¿qué vas a expresar? Entonces tienes que comenzar por elaborar tu propia opinión, tu propio pensamiento, y eso solamente lo consigues primero aprendiendo a leer, buscando los conceptos cuando estás leyendo un libro, con un lápiz o un lapicero en la mano, buscando los conceptos, buscando las ideas, porque trabajamos con las ideas. Cuando yo hablo de procesar contenidos, es trabajar con las ideas, ¿no es cierto? Conseguir cuáles son las ideas, intercalarlas, entrelazarlas, contrastarlas, incorporarlas, juntarlas. Todo eso significa procesar ideas. Y si tú no tienes un pensamiento crítico propio, si no has hecho de la duda una virtud y solamente aceptas lo que viene, no te puedes introducir en el sector de la comunicación, de ninguna manera. Mira, la comunicación es en ciencia política en este momento uno de los espacios mayores. ¿Por qué? Porque es en el espacio de la comunicación donde los comunicadores hacen política y los políticos hacen comunicación. Es un espacio de encuentro entre la comunicación y la política.
Y es un espacio de encuentro también entre el poder mediático y el poder político. Entonces, yo te decía, el primer elemento es tener la posibilidad, estar en capacidad de procesar contenidos a partir de un pensamiento propio. ¿Cómo se logra? Leyendo, escribiendo, todos los días haciendo ese trabajo intelectual. Y la segunda hipótesis es estar permanentemente estudiando, capacitándote, informándote todos los días. Eso es desde que comienza el día hasta que termina. Aprender, aprender, aprender. Así es la cuestión. No hay 50 recetas. Aprender, conocer, tener el conocimiento para que tú puedas, con toda la solvencia del caso, expresar cuál es tu posición. Es interesante y de hecho, esta combinación de dos, ¿no? Que no solamente es aprender a pensar, es decir, tener una opinión formada, sino que tu opinión esté fundamentada Exactamente, con ello, exactamente. ¿no? Y esto le Lo da has fuerza y entendido muy validez. bien. Es un conocimiento que apoya a tu opinión. Exacto. Y ahí con respecto a ello, profesor, y también como comentaba esto de que indudablemente estamos en medio de una transformación, una revolución, y hasta como se dice, se quiere decir que esa es una revolución industrial más, la de la tecnología, la big data y esta ciencia de datos. Mira, Esto ha permitido que se proliferen los medios digitales. claro, Entonces, en ese exacto. sentido, ¿podría dar quizás espacio a mayores expresiones o usted cree que termina perjudicando un poco más al periodismo, sobre todo teniendo en cuenta estas dos claves, ¿no? De que ahora con tanta información, presencia de fake news, a veces termina haciéndose un poco difícil tener, más que un pensamiento crítico, saber cuál es la información adecuada. ¿Usted ve que los medios Exactamente. Ese digitales, es el gran desafío que hoy tiene la sociedad, indistintamente de las profesiones. El ciudadano común está enfrentado a una avalancha de información que no tiene la capacidad de distinguir si es verdadera o es falsa, porque la técnica le da una connotación tan grande de verosimilitud. Y en este momento los grandes medios han tenido una pérdida de autoridad en la elaboración de contenidos, más que elaboración, en la difusión de contenidos. El periodista que trabaja en un medio elabora un contenido y siempre ha estado acostumbrado a difundirlo en su medio. Cuando tú abres el comercio o abres correo, lo que encuentras son contenidos y los encuentras atribuyendo su autoría a quienes trabajan en ese medio, ¿no es cierto? Los periodistas de correo son los que han trabajado las 35 páginas que tú encuentras cuando abres el medio, ¿sí o no? así es. Pero de un tiempo a esta parte, más o menos hace 10 años, los medios se decidieron a poner sus contenidos en Internet. Y no solamente a partir de sus propias páginas, sino que entregaron la posibilidad de que esos contenidos fueran difundidos por Facebook y por Google, que son las grandes plataformas que difunden contenidos. También podrías incluir a Twitter, aunque Twitter lo hace a través de links y de acuerdo a los contenidos que colocan los usuarios. Pero en Facebook y en Google existen contenidos de los medios que han sido colocados por los mismos medios, ¿cierto? Autorizándoles a su divulgación. ¿Cuál es el problema de esto y cuál el beneficio? El beneficio es el alcance. O sea, ningún medio en el mundo tiene el alcance de Facebook y tampoco del buscador de Google, ¿no es cierto? Entonces, cuando un medio
le permite a Facebook o a Google divulgar sus contenidos, le está dando todo el privilegio para que pueda llegar a millones. Facebook en este momento tiene un alcance de 2.900 millones de usuarios, lo cual es la mitad de la humanidad. Es más de la población de China y India juntos, que son los dos países más poblados del mundo, con la atingencia de que esos usuarios son los que ponen contenidos que sostienen a la plataforma, que son sus datos, su información personal, que son las que usan Facebook y Google para elaborar los famosos perfiles personales, que son los que venden a las empresas, a los gobiernos o a quienes se interesen por comprarlos. Leí hace poco que un perfil de un usuario de Facebook cuesta $190. Ah, con precio. Pero por supuesto, porque eso es la mercancía. No, claro, o sea, ya hasta tiene un precio fijo y establecido. Pero por supuesto, porque es el intercambio en la sociedad digital. Claro. La economía actual, que es la economía digital, tiene como base el dato, el que tú y yo proporcionamos en cualquiera de las actividades de Internet que realizamos. Y ellos nos siguen la huella porque no solamente es la sociedad que entrega los datos, es también las empresas y los gobiernos que vigilan, que extraen los datos. Por eso se habla de minería de datos. Así es. O sea, son datos que nosotros no estamos autorizando a usar, pero ellos se apropian de esos datos. Y una de los grandes dilemas y problemáticas de este tiempo es la propiedad de los datos. ¿De quiénes son los datos? ¿De las empresas que los explotan? ¿De las personas que los entregan voluntariamente? ¿De los algoritmos que los procesan? ¿De los gobiernos que nos vigilan y sacan información? ¿De quién son los datos? ¿Por qué si esos datos vienen de nosotros, tienen que beneficiarlos a ellos y a veces hasta perjudicarnos a nosotros? Porque con esos datos tú te acercas a un banco a pedir un crédito y vas a llevar tu currículum o vas a llevar tu trayectoria, pero a ellos no les interesa eso. Les interesa el perfil que ellos tienen de ti. Así es. ¿Cómo saben? Ellos saben más que tú sobre ti. Porque te siguen y te persiguen todos los días. Todos los días, Leonardo. No mañana, pasado, después dejo. No, todos los días. Las 24 horas del día. 24/7. Así es. Mira, yo tengo la prueba de que eso es así. Hay muy pocas personas que reciben el informe que da Google sobre el seguimiento que te hace. Yo lo recibo todos los meses. No sé por qué, pero lo recibo todos los meses. Y dice María del Pilar, aquí está tu reporte de seguimiento. Y dice, 1 de junio, 7 de la mañana, saliste de tu casa, fuiste a tal sitio, llegaste en taxi, saliste de ahí, regresaste a tu casa, te quedaste 2 horas, volviste a salir al supermercado, estuviste 1 hora, fuiste en taxi, regresaste en taxi. Ese nivel de seguimiento de movilidad. Y tiene 1 de junio, 2 de junio, 3 de junio, 4 de junio, todos los días. Y es así. Y si tú nunca lo has visto, es tan impresionante al principio, pero después ya
tú no puedes hacer nada, el individuo no puede hacer nada para evitar ese seguimiento ni la vigilancia. Y lo que es peor, que es que esas plataformas tienen la obligación de entregar esa información cuando los gobiernos lo piden. Y para gobiernos autoritarios, ya te imaginas el valor que tiene esa información. Que incluso Claro. puede ser violatoria de derechos humanos. O Es sea, cierto, profesor. Y ahí también cabe mencionar un tema, ¿no? Que justo, hasta incluso relacionado tanto con periodismo, datos, información en general, viene a ser el tema de la regulación propiamente de estos datos y de la información que se puede dar. Yo entiendo que usted tiene una posición a favor de un poco de regulación. Sin embargo, la contraparte dice que los medios se pueden quizás hasta autorregular, o hasta incluso podríamos decir que estas empresas podrían autorregularse para evitar cometer delitos, que no necesariamente termina bueno, es pasando. Creo que que allí tenemos el... estás mezclando empresas mediáticas con empresas de Internet. Las empresas de Internet no son mediáticas, ni les interesa la verdad de los contenidos que ponen. Por eso es que no se puede hasta ahora luchar contra la desinformación ni contra las fake news o noticias falsas, Y, porque el interés que puedan tener Facebook y Google para poner noticias en su plataforma no es la verdad, no es nada que signifique el valor que el ciudadano le da. Es simplemente un producto más que aparece en su plataforma. Los valores que tiene la prensa de calidad de la información, de contraste de la información, de veracidad de la información, no son los valores que tienen las grandes plataformas. y ahí, profe, de hecho, hace poco también hubo una noticia de Elon Musk que estaba comprando Twitter, me parece por Ya lo 44 compró, billones, ya lo ya lo, compró, de hecho sí, ya ya lo lo compró por 44 billones de dólares, y una de las noticias, o uno de los cambios que él sostenía era de poder verificar la existencia de las personas para evitar de que hayan bots, incluso controlar un poco más los medios, o digamos, la calidad de información, ¿no? De fake news y todo ello. Sin embargo, la contraparte ahí es que al momento de verificar, como pasa en plataformas financieras, por ejemplo, terminan pidiéndote documentos de identidad, es decir, tu DNI escaneado, y en cierta manera se dice que es como, ok, podemos proveer un poco más de nuestros datos a un empresario o a una empresa como tal, a costa de información de calidad y evitar bots. ¿Usted cómo ve eso? ¿Ve que es un intercambio razonable o no lo No, es? mira, lo que pasa es que el tema de la regulación de las plataformas tecnológicas es muy diferente del tema de la regulación de contenidos en las empresas mediáticas. ¿Ya? La regulación de contenidos de las empresas mediáticas, nunca los propietarios de los medios la han permitido, jamás. ¿Por qué? Porque ellos consideran que regular contenidos es violar la libertad de prensa y de expresión. Por lo tanto, siempre han esgrimido su capacidad de autorregulación, a pesar de que, como bien sabemos, es absolutamente ineficiente, porque al final imperan los intereses de los propietarios de los medios, que muchas veces están coludidos con los intereses de los gobiernos. Y entonces hemos visto, por ejemplo, en el gobierno de Vizcarra, cómo la publicidad oficial determinaba la línea periodística de los medios. Una réplica de lo que fue mucho más grosero en el tiempo del fujimorismo, cuando Montesinos citaba a los propietarios de los medios para darles el dinero y comprar las líneas editoriales de los medios, con sus periodistas incluidos. ¿No es cierto? Entonces, el tema de la regulación de contenidos es algo muy diferente al tema de la regulación de las plataformas. ¿Por qué? Claro. Porque la regulación de las plataformas la ha tomado a su cargo la Unión Europea en el sentido de
que no puede haber el dominio de mercado que tienen las plataformas, que son monopolios y que por lo tanto imponen sus propias condiciones. Ellos no, hasta ahora no se consigue regular la enorme presencia que tienen, la forma en que absorben a los más pequeños para evitar la competencia y para seguir siendo los monopolios que son, con las exorbitantes ganancias que tienen. Entonces, la Unión Europea está haciendo en este momento su trabajo de regulación y tiene 3 normas que ya ha aprobado. La primera del 2018, mayo del 2018, que es el Reglamento de Protección de Datos, para que estas grandes empresas no hagan lo que quieren con los datos que sacan. En segundo lugar, en marzo y en abril de este año han sacado la ley de medios digitales. Y también la otra es, no me acuerdo cuál es la tercera, pero está en proceso, la ley de mercados digitales, la ley de medios digitales y la ley de mercados digitales. Y está en proceso la ley de la inteligencia artificial. O sea, esos son los aspectos que la Unión Europea está regulando con su gran comisaria que se llama Margarita Vestager. Es la superpoderosa comisaria europea que ha puesto multas supermillonarias a Facebook, a Google, primero por dominación del mercado, dominio del mercado, por luchar contra la competencia, desterrar la competencia, y en tercer lugar, por imponer el uso de los datos de los usuarios para sus propios intereses. Claro, claro, ahí sí hay como la diferencia. Y quizás orientándonos un poquito más al tema del periodismo como tal y de los medios de comunicación en este nuevo contexto, ¿no? ¿Usted cree que el rol que juega el periodismo en la sociedad se continúa manteniendo o ha variado un poco, ¿no? Digamos, el rol ha variado bastante. ¿En qué sentido ha variado? ¿O cómo? Porque el poder mediático, el gran poder mediático que tenían los medios de comunicación, que eran, al elaborar los contenidos eran en el extremo un arma de dominación psicológica y mental. Yo no sé si tú te acuerdas que en mis clases de comunicación y política, yo siempre mencionaba la frase de Manuel Castells. El poder se construye en la mente de las personas. Sí, sí. El poder se construye en la mente de las personas. ¿Cómo? A través de los medios de comunicación. No hay que olvidar que esa frase él la puso en un libro en el año 2009. O sea, estamos hablando de 13 años para atrás. Y en este tiempo de revolución tecnológica, los años se aceleran, el tiempo se acelera, ¿no? No estamos como en el siglo pasado, en donde no teníamos una comunicación tan inmediata como la que tenemos ahora. Imagínate, en el siglo pasado, tú tratabas de enviar una carta a Europa y se demoraba por lo menos 15 días en llegar y otros 15 días en regresar. Ahora tú mandas un correo electrónico o un WhatsApp y en el momento tienes la respuesta. Eso hace toda la diferencia. Y además está el hecho de que tú en Perú, en el sitio donde estás ahora, abres tu computadora y te puedes comunicar a cualquier lugar del mundo en donde esté tu amigo, tu amiga, y recibes la respuesta inmediata sin ningún problema. O sea, esa comunicación unidireccional y bidireccional antes era imposible con esa inmediatez, con esa celeridad. En 3 décadas el mundo cambió en términos de comunicación tan
tanto como te digo esta diferencia. Claro, entonces el rol del periodismo Bueno, como tal lo es... que me preguntabas, Ajá. los medios tenían un poder tan grande que se debía, en primer lugar, a la elaboración de contenidos. O sea, el poder se construye en la mente de las personas con los contenidos que elaboran los medios. Y los medios tenían esa exclusividad de su difusión. Ahora no la tienen. Ahora pueden hacer la difusión aquí para el Perú, para la poca gente que todavía compra prensa escrita. Poquísima gente, porque la gran mayoría de gente la mira en Internet. Ujú. Y que se den con una piedra en el pecho si la van a ver o si la vemos en las páginas web de esos medios, porque la gran mayoría la mira en Google o en Facebook. Y eso termina ¿Entiendes? cambiando también el giro del negocio, porque, Pero digamos, totalmente, la porque mira, publicidad ya deja de ser... exacto, la publicidad se va a donde están los usuarios. Y los usuarios que hay en el Perú son muy pocos para compararlos con los usuarios que tiene Facebook. Entonces, si yo quiero poner publicidad sobre esas noticias, no la pongo en el medio de acá, la pongo en Facebook o la pongo en Google, de tal manera que me garantiza el alcance. Por eso se disputan tanto Facebook, las empresas grandes, las empresas chicas, para poder llegar al usuario que ellos quieren llegar, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, han perdido la exclusividad de la difusión del contenido. No te digo de la elaboración, de la difusión del contenido. Por lo tanto, ya no pueden destinar el contenido a un determinado grupo de usuarios. Ese destino se ha perdido. En segundo lugar, han perdido la exclusividad, porque cuando tú vas a Facebook, una noticia de un loco suelto, elaborada al allá va, tiene el mismo peso que un editorial del New York Times, ¿no? Y- Entonces, la irrelevancia es total. Y en tercer lugar, no tienen ya los ingresos que antes tenían por publicidad. Por eso se subordinan a los estados gobiernos, que son los que le pagan la publicidad y la propaganda oficial y modifican sus líneas editoriales en función de eso. Lamentablemente. Es cierto, lamentablemente, porque debería continuarse con el derecho a la información, que es lo vital, ¿no? Sobre todo hablando ya de un poco en términos de El calidad, ¿no? derecho a la información. ¿Tú te acuerdas que en mis clases, para mí, la base de las clases era el respeto al derecho a la información, que va de la mano con el Estado de Derecho, con la democracia y con el ejercicio de otros derechos fundamentales? Porque si tú no tienes derecho a la información, que es el derecho de quien escribe y también del que recibe la información, como yo les decía, es un derecho de doble vía, pero además es un derecho matriz. O sea, si tú no estás informado, no ejerces tus otros derechos, porque ni siquiera estás informado. ¿Comprendes? O sea, el Claro. derecho a la información es el derecho que posibilita el ejercicio de otros derechos fundamentales. Y hay profesora, de hecho, claro, digamos, orientándolo bajo esa línea, ¿no? Diga, las empresas, los individuos, cuando ofrecen servicios o productos, que en este caso podría ser los medios de comunicación con los periódicos y la información que dan, ellos también esperan recibir algo a cambio, que en todo caso sería el dinero por los ingresos de la publicidad y en general para que el negocio se mantenga como Así tal. es. Pero, como mencionaba usted, las redes, el nuevo contexto ha permitido, por decirlo en cierta manera, democratizar o quitar los monopolios de la difusión de la información. En ese sentido, Pero para cómo peor. sabemos a quién ¿Sabes por podemos qué? apoyar? Claro, O, para peor, porque ahora
los medios de comunicación no pueden mantenerse y están todos en crisis, incluso muchísimos han cerrado, solamente unos pocos han logrado mantenerse con la suscripción, como el New York Times, como El País, o sea, los grandes medios, ¿no es cierto? Pero los pequeños medios están absolutamente quebrados, por eso es que extienden la mano a papá gobierno. Pero Es por cierto. supuesto, tú sabes que el que pone publicidad es el que determina la línea. Y Ujú. cuando el que paga es el gobierno, exige. Claro, es como que dices, estás pagando por un servicio a Así. costa de las personas, que es lo peor, ¿no? Y podríamos decir entonces que esto va para mal, o también porque no, yo no creo que todo sea malo, de hecho creo que existen medios quizás independientes, Bueno, o ¿cómo lo ve te usted? cuento que después de haber estado en una crisis tan tremenda, los grandes medios del mundo se han unido en una alianza defensiva Ajá. frente a las plataformas tecnológicas. Y hay gobiernos que ya están exigiendo. El primero fue el de Australia, que exigen ahora a las plataformas que paguen por los contenidos que usan, porque durante 10 años han usado esos contenidos gratuitamente. Por lo tanto, el periodista trabaja para que ellos ganen. Claro, claro. Y de hecho, entonces para ahí es, digamos que está girando en la actualidad con respecto al formato de negocio de los medios de comunicación. Y quizás viniendo un poquito más a Perú. Creo que es un poco clara la línea editorial que tienen muchos medios con el gobierno. Así es. Eh, Con y cada gobierno, eso es lo peor, es con cada gobierno, porque cada gobierno maneja un presupuesto y entonces se tienen que subordinar primero a Vizcarra y ahora a este, ¿no? y ahí le planteo quizás Después una a pregunta. Sagasti y ahora a este. Claro, una pregunta quizás hasta contrafáctica en todo caso. Si el Congreso tuviera capacidad de gasto, ¿usted cree que hasta incluso los congresistas podrían tener pagar para esta publicidad y que se aumente su popularidad? Porque en cierta manera, si bien el Congreso es una de las instituciones más desprestigiadas, me parece que hasta ha llegado incluso cifras de un dígito de aprobación, 9%. Mira, Hasta con publicidad estatal, ¿usted cree que pudiera revertirse esa situación tan fuerte o tanto poder tiene no, yo esta no posición? creo que se trata de publicidad, se trata de eficiencia del Congreso. Y mira, el Congreso todos estamos regulados por una constitución que surgió de un gobierno autoritario en el año 92. En esa constitución, y yo lo dije en la entrevista personal que tuve para el concurso del TC, en el que malamente me sacaron, a pesar, sabes que de los 3 magistrados que han elegido, de los 6, 3 tienen menos puntaje que el que yo tenía. Bueno, pero Bueno, eso es otro cuento que ya les contaré si hay y, tiempo. No, a lo que venía es a lo siguiente. En la constitución que Fujimori impulsó, se le dio mucho poder al Ejecutivo y se disminuyó el poder del Legislativo. Primero le quitaron una Cámara, que es importantísima, la ausencia del Senado, que ahora está tratando de ser subsanada. Justo hoy día tengo en correo un artículo sobre el retorno a la bicameralidad. Primero le quitaron una Cámara y Vizcarra le quitó 2 conceptos importantísimos. Uno, la reelección parlamentaria, sí. y el otro, la inmunidad parlamentaria. Entonces estamos ante un Congreso absolutamente disminuido. El que tenemos ahora es un Congreso ineficiente por falta de experiencia. Toda la gente que entró es un improvisado y la carrera parlamentaria no se hace así en ningún país del mundo, porque mientras tú aprendes a ser parlamentario, aprendes
por acierto y por error. Y más son los errores que los aciertos. ¿Y cuándo van a aprender estos señores? Cuando pasen 1 o 2 años y su legitimidad esté por los suelos. Dicho sea de paso, se agregó la eliminación de la inmunidad, por lo cual ninguna persona decente que sea congresista que quiera luchar contra la corrupción se va a atrever a hacerlo, porque sabe que el corrupto le pone 50 juicios y lo paraliza. Ahora no tienen inmunidad. O sea, dime tú la barbaridad que significa haber aceptado la no reelección parlamentaria y la inmunidad que se la han quitado. O sea, eso fue por los famosos referéndum de Vizcarra, que recurso del cual abusó y que mal orientó a la población. Y entonces, sobre la base del rechazo que genera la ineficiencia o la incapacidad del Congreso, lo que hace la población es ir en contra para que el Ejecutivo sea el que se beneficie, ¿no es cierto? Claro que el miserable que tenemos ahora de presidente no tiene cómo beneficiarse porque realmente es un inepto total. Es cierto. Ahí sí, totalmente de acuerdo que indudablemente estas modificaciones terminaron afectando el juego político y hasta incluso, como quien dice, beneficiando, ¿no? Le están dando todo, pero al final no puede hacer nada porque, como usted lo ha mencionado, No, es un inepto. estamos en una asimetría total y el Congreso, que es el último reducto de la democracia, se va deslegitimando permanentemente hasta el punto de decir que se vayan todos. Claro, que se vayan todos con las mismas reglas, con el mismo jurado que tampoco da ninguna seguridad, ¿no es cierto? Cuando ojalá que se pongan las pilas el Congreso y elimine la no reelección parlamentaria y vuelva a la bicameralidad y que vuelvan a la inmunidad. Ojalá que se les, Que se les cruce por prenda la lucecita en la cabeza y que la... mientras duren como Congreso, se dediquen a recuperar el equilibrio de poderes, porque Ahí en ha este tocado, momento no existe. ha tocado un punto muy importante. Democracia no puede existir sin equilibrio de poderes, que de hecho es la base. Pero mira, Y, mira el extremo. Ujú. eh, en el concurso anterior del Tribunal Constitucional, en el que yo llegué al cuarto puesto y estaba lista para entrar a la fase de la elección por el Pleno del Congreso, se interrumpió. ¿Por qué? Por un recurso de amparo. El recurso de amparo lo aceptó y una jueza supernumeraria desconocida que silenció a 130 congresistas y les impidió cumplir con una tarea que la Constitución les asigna en exclusividad. Hasta ese punto se ha llegado en la liquidación del poder del Congreso. ¿Por qué? Porque no tienen inmunidad y segundo, porque no tienen la capacidad de darse cuenta que eso nunca lo debieron aceptar. Jamás en ningún país del mundo hay una invasión del poder judicial sobre el poder legislativo. Y mira, jamás en ningún lugar del mundo se cierra un congreso por denegatoria fáctica. Esa figura no existe. Es cierto, sí, sí. O sea, el congreso se pronuncia con votos, números, votos. Nunca existe lo fáctico. ¿Qué cosa es una denegatoria fáctica? ¿Que le dijeron así? ¿Qué fue? No, pues no, sin votos. El Congreso son votos, como lo ha dicho. Así es, Sí, ¿no? sin esta expresión Y clara, el miserable de Vizcarra disolvió el Congreso con esa figura y el y, TC le convalidó esa decisión. profesor, entonces, en este contexto de falta de equilibrio de poderes, al menos en Perú, que es lo que es algo característico, pero así incluso vemos países de Europa como Francia, con el surgimiento de vuelta de la nueva derecha,
y todo ello, estaríamos viendo como hoy una suerte del fin de la democracia, como en algún momento se vio el fin de las monarquías y los totalitarismos hace 200 años, en promedio casi 200 años han sido, porque sin equilibrio de poderes, sin instituciones fuertes y con esta desconfianza hasta casi generalizada, no solamente en nuestro país, sino a nivel casi regional o internacional. ¿Estamos a puertas de eso? Porque pareciera que sí. Mira, el, el debate universal se está centrando más que en el final de la democracia, en el final del capitalismo, porque el liberalismo, como yo les expliqué a ustedes en el curso de ideologías, el liberalismo tiene una manifestación económica que es el capitalismo y una manifestación política que es la democracia liberal y una manifestación filosófica que es el individualismo liberal. Entonces van juntos. Si el capitalismo se liquida, también la democracia liberal. Entonces, lo que se está planteando es la reforma del capitalismo. El último libro de Stiglitz que te recomiendo que lo compres allí en cualquiera de las grandes librerías nuestras, está en castellano, se llama La Era del Malestar. ¿Podemos conseguir que el capitalismo sea progresista? Es la pregunta que se hace él. Tú sabes que Stiglitz, premio Nobel, ¿no? Es una de las voces más escuchadas y es un hombre que está más bien en el límite del liberalismo y la socialdemocracia, ¿no es cierto? Claro. Entonces, a él hay que darle toda la potencialidad de pensamiento que tiene para plantear cómo se reforma el capitalismo en plena revolución científico-tecnológica, ¿no? Y cómo conseguimos que los avances de la tecnología repercutan en el bienestar de todos y no solo en el de minorías, que son las que están en Silicon Valley y que son las grandes corporaciones que ahora se han convertido en un directorio mundial, ¿no? Entonces, el tema es ahora regular estas grandes corporaciones, pero también regular las enormes ganancias que tienen para que sea la tecnología en beneficio de todos y no de un grupo. Y eso pasa por orientar la innovación, por darle más importancia a las universidades, por impulsar la educación y por humanizar la revolución tecnológica, que significa poner al ser humano en el centro de la revolución y no a espaldas de él. Claro, y de hecho es un enfoque muy interesante, ¿no? Esta suerte de reformulación del liberalismo. Y ahí hacerle la pregunta, ¿no? Porque entonces el rol del politólogo propiamente dicho, o del cientista social o humanista, por decirlo en cierta manera, termina siendo bastante relevante desde su perspectiva, porque ¿quién Fundamental. entendiendo? El libro que yo acabo de terminar se llama justamente Humanizar la revolución tecnológica, porque hay muchísimos aspectos cruciales que si dejamos fuera de la revolución y de la atención de la gente, puede llevarnos a la catástrofe. Como por ejemplo el control de la mente por la neurociencia. Ahora hay una necesidad, y aquí están los politólogos y ahí están los abogados, de reformular los derechos humanos para adaptarlos a la era digital. Por ejemplo, ¿permitirías que conecten tu cerebro a una computadora? Eh, bueno, creo que va a ser el debate de aquí en 5 años, tranquilamente, ¿ah? Bueno, te cuento que ese debate ya lo tuvieron en Chile por la protección de los neurodatos Wow. y han aprobado una ley de neuroderechos. Y te invito
a que lo veas en internet. Sí, qué interesante. Es el primer país del mundo, Leonardo, el primer país del mundo, pionero Chile, en la ley de protección de los neurodatos y Que, de los que, neuroderechos. de hecho es algo, y que es algo que se viene, ¿no? Me parece Claro, incluso porque el mismo Elon Musk, que es el quien o está sea, desarrollando ese chip. es capacidad, hay ya la capacidad de leer el cerebro sin permiso o con permiso de la persona. ¿Cómo puedes protegerte de ese avance? Cuando todo en el mundo ahora es datos, lo que quieren las empresas como Elon Musk, tiene una Ujú. empresa que además de ser propietario ahora de Twitter, él posee una empresa de Silicon Valley que se llama Neuralink Ujú. y que su objetivo es poder conectar la mente, el cerebro, con una computadora para poder ser manejado el cerebro supuestamente en enfermedades, en curar enfermedades, efectos terapéuticos, pero nadie protege que la gente que quiere ganar más ponga esos aditamentos en el mercado. Y entonces el riesgo de la mercantilización de estos avances es para todos. Es cierto, y claro, y de ahí como politólogos, abogados, sociólogos, tenemos un rol que jugar, Todos, ¿no? todos tenemos que involucrarnos en ese debate que tú lo pensabas para 5 años, pero es de Sí, ahora. no, me sorprendió, me adelantó 5 años el futuro, para mí estamos en 2027 ahora. Porque el futuro llegó ahora con la digitalización obligada. La humanidad había pensado en una digitalización a 5 años, pero resultó que la pandemia obligó a la digitalización y nos trajo el futuro antes de lo previsto. Totalmente de acuerdo. Creo que antes de la pandemia ni siquiera se veía el home office o muy rara vez. Así es. Hasta es parte de... Y No, me hace de acordar hecho, de que bastante a... ahora estamos trabajando con este tipo de entrevistas por Zoom, por Es las cierto. distintas plataformas, ¿no? Imagínate, antes era todo era presencial, ahora es presencial solo lo que nos interesa, muchísimo. O sea, la presencialidad es un regalo. Es cierto, no, o sea, igual me gustaría tener la presencial profesora, pero al menos la situación lo amerita tenerla digital y No, nos lo que parece pasa muy es que esto hermoso. se ha difundido mucho, ¿no? La digitalización ahora es también esto, la comunicación digital. Y profesora, ya digamos como cerrando un poco la entrevista, viendo esta gran importancia que tienen los cientistas sociales, sobre todo, me ha hecho acordar bastante esta frase, ¿no? De que el derecho siempre está un paso atrás de la realidad y en base a eso va regulando, ¿no? Y también el rol, ¿no? Que debemos jugar, sobre todo en esta participación activa frente a los cambios tecnológicos en el mundo. ¿Qué consejo le da usted a los jóvenes politólogos, sociólogos, o en general a los jóvenes para estos nuevos tiempos, tiempos actuales, ya mejor dicho? Mira, cuando yo terminé el libro La dictadura tecnológica en noviembre del año pasado, siempre he pedido un prólogo de un autor nacional, pero nadie en el Perú está tratando estos temas. Nadie. Y tuve que pedirlo a José María Lasalle, que es el español que más lúcidamente está viendo los cambios y que preside el Foro Mundial de Humanismo Tecnológico con sede en Barcelona. Y él me escribió un prólogo absolutamente elogioso sobre el libro que está por publicar la Universidad Ricardo Palma. Y él dice, el libro de María del Pilar Tello se debe leer en América Latina y en Europa, porque es de urgente revisión los aspectos que ella plantea. Yo cuando me mandó su prólogo me quedé pero así pasmada. Pero después, como tenía que hacer un segundo libro, he tomado el enfoque del foro porque él tiene un libro
que todavía no se está vendiendo en Perú, pero que si pudieras conseguirlo sería súper interesante. Yo lo he pedido recién. Tiene varios artículos, pero su libro, tú que eres politólogo, le vas a dar la connotación que tiene el título. Se llama Ciberleviatán. Claro, wow, wow. ¿No? Terrible Entonces, referencia a este Hobbes. libro es el anuncio de la catástrofe que se viene si la sociedad no toma en serio los desafíos de la revolución tecnológica, comenzando por humanizar el trabajo, ¿eh? Que lo podemos perder en grandes cantidades si no tenemos las capacidades que la industria tecnológica está exigiendo. Wow, wow, qué Mira, gran hay otro ciberleviatán. tema que es súper importante y que la misma pandemia ha puesto de relieve, que es la necesidad de una renta básica universal. Ese es otro tema, por ejemplo, para los politólogos, para los comunicadores. Hay que seguir esta revolución, no mirarla con complacencia. ¿Por qué? Porque podemos hacer esta comunicación contigo y porque podemos tener un grupo de WhatsApp en que nos comunicamos y porque el correo electrónico nos informa todos los días y porque podemos entrar a Google y demás. Todo eso tiene un precio y ese precio deberíamos regularlo como sociedad, no aceptar complacientemente y sin ninguna preocupación todo lo que está viniendo, porque hay mucha manipulación de por medio, mucha desinformación y muchos riesgos para la identidad de las personas, para el manejo de las personas, para la productividad, para la inserción del individuo en el aparato productivo y sobre todo para la democracia y los derechos y libertades fundamentales. Todo eso está en juego si la sociedad no se pone en alerta, si no se interesa por lo que está pasando. Mira y lee la fundamentación de la Ley de Neuroderechos de Chile y te vas a dar cuenta cuán rezagados podemos estar. Es cierto, ahí vamos a tener que, bueno, definitivamente voy a revisar, sobre todo ese Ciberleviatán, me ha volado la cabeza, muy, muy buen Sí, título, quiero leerlo ya. Y como lo mira, dijo, hay un artículo de José María que se ha hecho mi amigo, dicho sea de paso, ya después porque estamos compartiendo muchas cosas, de José María Lasalle, los artículos en el diario El País. Ahí búscalos y te vas a dar hay cuenta. de, Buenísimos. de ley que los busco ahora terminando la entrevista, nada más, sí, me voy a dedicar a Busca leer. la ley chilena de neuroderechos, te vas a quedar pasmado. Perfecto. Profesora, no tengo más que agradecerle. De hecho, para cerrar la entrevista, quería, bueno, una vez más agradecerle, invitarla tal vez después a una segunda entrevista, ya comentando quizás un temas más de política actuales. Hoy hemos tocado más temas de comunicación política, la actualidad, la sociedad de la información, y creo que ha sido súper fructífera, profesora. No sé si desea unas palabras finales para nuestros oyentes. Mira, yo solamente les quiero insistir, no dejen de estudiar, no dejen de informarse, no dejen de estructurar su opinión crítica y pensante. No acepten todo, duden, que la duda es saludable. Eso es el mensaje. Busquen siempre la verdad detrás de todo y dense cuenta que hay tantos intereses en el escenario en el que el politólogo, el abogado, el comunicador funciona, que hay que tener siempre una visión aguda y preparada y sobre todo atenta a lo que viene sucediendo. Qué excelente mensaje y me lo llevo personalmente también. Así que Claro, muchísimas. tienes que estudiar, tienes que leer, tienes que estar atento. Así es. Y eso vamos a estar haciendo también en los siguientes programas. Vamos a estar comentando las noticias de actualidad, tanto de política, economía, actualidades y virales y demás, dando una opinión crítica de todo ello. Nos vemos en el siguiente episodio de las entrevistas y de las tertulias que vamos a tener en este podcast. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. He sido Leonardo Cabezas. Muchas gracias por estar en la entrevista y nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.